Amén. Gloria a Dios. Muy bien, vamos a seguir con esta serie de Jesús, nuestro Salvador, Señor y Maestro. Estamos prácticamente ya en la predicación número 10 de esta serie, y hoy vamos a hablar de qué es lo que Jesús nos enseña, parte de lo que nos enseña acerca de la fe. Obviamente es mucho lo que el Señor Jesús nos podría estar enseñando acerca de la fe, pero vamos a enfocarnos a algunos detalles que consideré que son relevantes, que podamos aprender el día de hoy. En la época de hoy, hermanos, perdón, déjenme ver si está... Ahí está, creo que sí ya está funcionando. En la época en la que vivimos, hermanos, en esta época de la sociedad del conocimiento, de las evidencias académicas y científicas, donde todo tiene que estar evidenciado, donde todo tiene que tener una connotación racional, ¿verdad? Es decir, de los grandes descubrimientos, pero también en la época de las grandes problemáticas sociales, porque a la vez que tenemos grandes avances tecnológicos, también tenemos grandes problemas en la sociedad. La fe es más que nunca un don tan grande que supera toda sapiencia. Y para nosotros los creyentes, debe de ser un don que no debe faltar. Sin embargo, en ocasiones es carente. Me llama mucho a mí la atención que en la actualidad, aún dentro de la iglesia, todo tenga que tener una connotación de explicación, de raciocinio. Es decir, todo tenga que tener una explicación de, mira, esto es por esto, esto es por aquello, esto se da así por esta razón, y que nosotros como seres humanos estemos constantemente en búsqueda de explicaciones. Por un lado, eso es normal. Por un lado, es lógico, porque el Señor nos dio un cerebro que busca respuestas, un cerebro que busca soluciones a las cosas, que siempre está buscando tener una salida a las diferentes dudas o las diferentes cuestiones que nos surgen en la vida. Sin embargo, cuando estamos hablando del Señor Jesucristo, cuando estamos hablando de la palabra de Dios, cuando estamos hablando del tema del Evangelio, la realidad es que la fe debería de ser suficiente. Esa es la realidad. La realidad es que el creer debería de ser más que suficiente. Y esto el Señor Jesús lo menciona de alguna manera muy interesante cuando Él dice, bienaventurados son los que no vieron y creyeron. Y eso le da una prioridad, o de alguna manera jerárquica, le da un mayor valor a la fe que a todo lo que tenga que ver con el raciocinio y con la lógica. Tú y yo a veces como creyentes incluso nos ha costado creer ciertos aspectos o ciertas áreas de la Escritura por causa de que nuestra lógica, nuestro raciocinio nos detiene, y es hasta que alguien nos explica y nos lleva, ¿verdad?, poco a poco de la mano, y de alguna manera nos sentimos persuadidos o convencidos. Es hasta entonces que decimos, no, entonces sí creo en eso. Pero la fe debe de ir más allá. ¿Y qué es entonces la fe? Vamos a ver qué es lo que nos dice la Escritura en relación a qué es la fe. La fe es la seguridad. A ver, perdóname un poquito, es que creo que no está funcionando el cambiador, ¿verdad? ¿O sí? Ahí ya creo que está, gracias. ¿Qué es la fe? La fe es la seguridad o confianza en una persona. Esto es una definición general, amén. En una persona, cosa, deidad, opinión, doctrinas o enseñanzas de una religión, y como tal se manifiesta por encima de la necesidad de poseer evidencias que demuestren la verdad. Y esto quiero subrayar, esta última parte que dice que se manifiesta por encima de la necesidad de poseer evidencias que demuestren la verdad. Le damos gracias a Dios por hermanos, por ejemplo, viene ahorita a mi mente Josh McDowell, que escribe este libro tan interesante que precisamente se llama Evidencia que exige un veredicto, donde él expone desde la apologética el por qué debemos de creer que Jesucristo es el Mesías. Y le damos gracias a Dios por él. Pero la realidad, hermano, es que todo creyente deberíamos de acercarnos a Cristo con una sinceridad tal que no necesitáramos de evidencias. Simplemente por el hecho de saber lo que Cristo hizo en la cruz por nosotros, por darnos cuenta de ese amor tan grande, de ese sacrificio tan grande, debería de ser más que suficiente para decir, Señor, perdóname y me rindo delante de ti.
Pero tristemente, necesitamos a veces de esto. Y lo digo con mucho cuidado, porque repito, es importante también tener ese ejercicio en nuestra vida de raciocinio. Claro que es importante, pero repito, la fe debe de ir por encima de todo esto. ¿Qué es lo que entonces podríamos ver que es lo más relevante que nos enseña el Señor Jesucristo sobre la fe? ¿Qué es lo más relevante que nos enseña el Señor sobre la fe? Porque vamos a encontrar que aparecen varios aspectos acerca de lo que el Señor nos enseña sobre la fe. Denme un segundito, por favor. A lo mejor ya se le acabó la pila, ¿verdad? Podrá ser, ¿verdad? Que ya no está funcionando. A ver, para que podamos ir bien en el orden. Sí, gracias, Jos, muchas gracias. Sí, gracias. Ahí me adelanté un poquito ya. Muy bien, vamos a avanzar aquí en este slide. ¿Qué es lo más relevante que nos enseña entonces Jesús sobre la fe? Lo más importante que vamos a ver acerca de la fe, a partir de lo que el Señor Jesús nos enseña, tiene que ver con la salvación. Eso es lo más importante. Si hay algún tema hacia el cual la fe va a caer como algo prioritario, es la salvación. Dice Juan, capítulo 3, versículos 16 al 18, algo muy importante. Dice, pues Dios amó tanto al mundo que dio a su único Hijo para que todo el que crea, es muy importante, empezamos a ver creer, esa palabra que va ligada a la fe, todo el que crea en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para salvarlo por medio de Él. No hay condenación para todo el que cree en Él. Pero todo el que no cree en Él ya ha sido condenado por no haber creído en el único Hijo de Dios. Entonces aquí el Señor Jesús nos deja muy en claro que el creer, que la fe va ligada a la salvación. La fe va ligada de manera íntima, de manera muy fuerte con la salvación. Si tú eres salvo, es que por la gracia del Señor has creído. Eso es lo que dice aquí la Escritura. Sino que dice la palabra, ¿verdad? Para que todo el que crea en Él, todo el que crea en Él, todo el que tenga la fe en Jesús, podríamos decirlo de esa manera también. Y por eso es que el Señor también aclara en el versículo 18 que no hay condenación para todo el que cree en Él, pero todo el que no cree en Él ya ha sido condenado. En pocas palabras, la falta de fe, el no tener fe en Cristo Jesús, es igual a condenación. Eso es lo que la Escritura nos enseña. Pero el tener la fe en Cristo Jesús, en quién es Él, en lo que Él hizo por nosotros, es igual a salvación. Esa es la fe. Y es lo más importante que vemos que el Señor pudo enseñar. Vamos al siguiente slide. En Juan capítulo 6, versículo 47, nos dice la Escritura lo siguiente: les digo la verdad, todo el que cree tiene vida eterna. ¿Quién es el que tiene vida eterna? ¿Algunos? Todo el que cree. Todo el que cree tiene vida eterna. De ahí la importancia de que la fe sea algo vital en cuestión de todos aquellos a que les compartimos, que crean en Jesús. Lo dice el Señor Jesucristo. Les digo la verdad. Y aquí muy importante, recuerden las metodologías que el Señor usaba, ¿verdad? Que hablamos de eso al inicio de esta serie. Aquí el Señor está enfatizando de algo donde Él dice, esto es bien importante, esto es verdadero. Dice, les digo la verdad. Ahí está subrayando eso. ¿Y cuál es la verdad? Que Él dice, todo el que cree tiene vida eterna. ¿Te fijas qué importante es eso? La fe en el Señor Jesucristo, todo el que cree. Pero ¿sabes qué es lo triste? Que aún dentro de la iglesia todavía a veces nos cuesta creer. Es increíble, pero pasa. Yo te puedo decir de creyentes que tienen años y que todavía tienen dudas. O sea, ¿de veras será que Jesús me salvó? ¿De veras será que con que crea en Él?
y existe esa duda, entonces no hay esa confianza, esa convicción en Él. Y cuando no hay esa confianza y esa convicción en el Señor, eso afecta a todas las demás áreas de tu vida, porque no le estás creyendo a Él. Y entonces comienzas a buscar otro tipo de soluciones y empiezas a poner tu fe en otro tipo de cosas, en vez de ponerla solamente en Cristo Jesús. Pero entonces aquí dice la palabra en Juan 6:47, todo el que cree tiene vida eterna. De aquí podemos ver lo siguiente en el siguiente slide. La salvación va a ser igual a creer en Jesucristo. Y eso, el creer en Jesucristo, es igual a la fe. La fe es eso, creer en Jesús. Nuestra fe la fundamentamos en que creemos en el Señor Jesucristo. En alguna ocasión yo lo he mencionado de otra forma, que no solamente es como el creer en Jesús, sino creerle a Él. Porque incluso tú puedes ir platicando con gente en un taxi, en el camión, en tu trabajo, donde sea, y tú les puedes preguntar que si creen en Dios. Y la mayoría de la gente te va a decir, no, pues sí creo en Dios. Pero cuando tú llevas eso a un nivel un poquito más profundo y les preguntas, ¿y le crees a Dios? Las cosas cambian. Porque el creerle a Dios, y en este caso creerle a Jesucristo, es ir de manera profunda a sus enseñanzas, con una pasión y con un amor muy fuerte hacia lo que Él vino a enseñarnos en su ministerio, y creerle cada letra y cada tilde que aparece en los evangelios. Creerle eso. Si el Señor Jesús nos está diciendo, ¿verdad? Allí por ejemplo en Juan 3:18, que el que no cree está condenado, entonces tú no puedes decir, pues como que eso más o menos, Señor, o sea, ¿será, Señor, que el que no cree? No, Señor, pero pues es que yo creo que tú eres bien amoroso. Pero Él dijo que el que no cree está condenado. Entonces, ¿le estás creyendo a Jesús o no le estás creyendo a Jesús? Porque entonces a lo mejor le estás creyendo más a tu humanidad y a otras ideas o a otras filosofías. Y es ahí donde se empieza a quebrar la fe. Entonces la salvación es igual a creer en Jesucristo, es igual a la fe. Creer en Jesús. ¿Qué quiere decir esto? Creer es considerar una cosa como verdadera o segura, o pensar que existe, y fíjate bien, ¿estás listo para esto? Sin tener pruebas de su certeza o un conocimiento directo de la misma. ¿Sabes por qué hay tanta gente, o ha habido tanta gente? Y te lo voy a poner así. Yo he conocido gente que en su vida ha estado en un seminario, en su vida ha estado, no sé, en algún curso bíblico, y tú ves los frutos de su vida, que son gente que ha entregado su vida al Señor Jesucristo, y tú ves los frutos de su vida y están muy por encima de muchas personas que están llenas de seminarios y de todo esto. Te lo tengo que decir así. ¿Por qué? Porque están depositando su fe en Cristo. Porque un día alguien llegó y les dijo, mira, el Señor Jesús murió por ti, por tus pecados. Tú eras un pecador y tú necesitabas de Cristo, tú necesitas de Cristo. Y la persona, por obra del Espíritu Santo, quedó tan cautivada que eso fue más que suficiente. Y eso lo mantiene, y tú los ves en su vida y dices, wow, son un reflejo del Señor Jesucristo. En la universidad yo conozco personas que dan clase, por ejemplo, en la carrera de filosofía, en la carrera de letras, y son, o sea, te pones a platicar con ellos y saben más que tú de la Biblia, que tú y yo me refiero, pues. O sea, te platicas con ellos y te dan unas cátedras de teología. Y al final te dicen que no creen en Dios. Pero nos pueden dar una trapeada. O sea, ellos pueden llegar y, a ver, no, espérate, esto, aquello, el otro. Pero no han tenido realmente esa convicción, esa fe en Cristo Jesús. ¿Te fijas qué importante es entonces la fe? Por eso fue tan importante para el Señor Jesucristo decir, todo aquel que cree. Para que todo aquel que cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Qué impactante es eso. La fe está ahí, creer en Jesús. Ponte a pensar un poco, ¿verdad? En el interior, en tu alma, en tu espíritu. ¿Qué tanto creo en el Señor? Vamos a preguntárnoslo más adelante, pero es bueno que comencemos. Pero aquí entonces viene un enemigo de la fe. ¿Cuál es ese enemigo de la fe? La duda. La duda es el enemigo de la fe. Todos nosotros hemos pasado por duda, sin duda alguna.
Mateo 21 dice lo siguiente, el Señor Jesús. Entonces Jesús les dijo, una vez más, les digo la verdad. Si tienen fe, ¿y qué? Y no dudan. Si tienen fe y no dudan, pueden hacer cosas como esa y mucho más. Hasta pueden decirle a esta montaña, levántate y échate al mar y sucederá. Si no dudan. Pero a veces dudamos tanto, ¿será que el Señor me puede transformar? ¿Será que el Señor me puede cambiar? Pero mira, es que estos pecados me han perseguido toda la vida. Mira estas cosas. ¿Será? Pues entonces estás dudando, hermano. Y eso es un enemigo de la fe y estorba. Porque cuando tú crees en el Señor, comienzas a dar pasos firmes sobre eso, sobre la fe. Empiezas a caminar porque le crees, dices, bueno, voy a caminar. Es como cuando el Señor Jesús le habló a Pedro en esa tempestad y le dijo, ven. ¿Qué pasó con Pedro? Caminó, le creyó, me está hablando el maestro, pues voy, que empezó a caminar y dio unos pasitos. ¿Y qué pasó? ¿Qué dice la Escritura? ¿Qué pasó? Empezó a temer y dudar. ¿Y qué le pasó a Pedro? Se hundió. Bendito sea el Señor que su mano poderosa lo agarró, ¿verdad? Y así nos ha pasado a nosotros muchas veces. En medio de la duda, la mano poderosa del Señor llega y vas. ¿Qué pasó, hijo? ¿Verdad? Pues, ¿por qué dudaste? Pero ahí está ese enemigo que es la duda. Que el Señor nos ayude. Marcos 16 dice lo siguiente también. Dice, el que crea y sea bautizado será salvo. Y una vez más, pero el que se niegue a creer será condenado. ¿Qué te va a hacer que te niegues a creer? La duda. Yo dudo eso, es que dudo que Cristo, dudo que sea suficiente con creer en Jesús y lo que hizo en la cruz. No me parece lógico, no es razonable. Y entonces se niega a creer. Y duramente, lo dijo el Señor Jesucristo, tal persona será condenada. Pero el que se niegue a creer será condenado. Y a veces también hay una negación que se da hasta por conveniencia, porque queremos seguir viviendo una vida que nos llena en nuestros afanes del mundo, ¿a poco no? Pero aquí entonces lo deja muy en claro en relación al tema de la duda, cómo la duda se convierte en un enemigo de la fe. Vamos a empezar a ver algunos aspectos que son tanto de bendición como también algunos aspectos perjudiciales en cuestión de la carencia de la fe, ¿no? Pero también en bendición cuando tenemos fe. El primero de ellos es la fe en el nombre de Jesús nos hace hijos de Dios. Juan capítulo 1 versículo 12 dice, pero a todos los que creyeron en Él, esto debería ser así como que hasta para una alabanza así bien alegre. Para todos los que creyeron en Él y lo recibieron, les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios. A todos los que creyeron en Él y lo recibieron, les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios. ¿Será un beneficio de la fe? Claro que lo es. Es un gran beneficio que nos da el poner nuestra confianza en Cristo Jesús. Pero ahora te quiero hablar, por ejemplo, de una consecuencia de la falta de fe. ¿Cuál sería una de las consecuencias? Juan capítulo 3, versículo 36 nos dice lo siguiente. Los que creen en el Hijo de Dios tienen vida eterna. Los que no obedecen al Hijo nunca tendrán vida eterna, sino que permanecen bajo la ira del juicio de Dios. Vamos a ver, me parece que estamos ahí en el slide equivocado. Si podemos ir al otro, el de Juan 3:36, por favor. Es uno que dice consecuencias de la falta de fe. Muchas gracias. Voy a repetirlo, hermanos. Consecuencias de la falta de fe. Dice así Juan 3:36. Los que creen en el Hijo de Dios tienen vida eterna. Si tú crees en el Hijo de Dios, tienes vida eterna. Pero dice, los que no obedecen al Hijo nunca tendrán vida eterna, sino que permanecen bajo la ira del juicio de Dios. Y aquí me parece muy interesante cómo liga el versículo con la fe, el creer, y fíjate bien, la obediencia. ¿Te das cuenta?
los que no obedecen al Hijo de Dios, porque primero te empieza a decir la Escritura acerca de creer, ¿verdad que sí? Ese pasaje dice los que creen en el Hijo de Dios, pero después en vez de decir los que no creen, dice que los que no ¿qué? Obedecen al Hijo nunca tendrán vida eterna, sino que permanecen bajo la ira del juicio de Dios. Entonces pareciera ser aquí que obviamente una consecuencia de la falta de fe es permanecer, esto es terrible, bajo la ira del juicio de Dios. Qué terrible situación. La ira del juicio de Dios. ¿Qué otro beneficio? Vamos a hablar más de beneficios también. ¿Qué otro beneficio nos da la fe? La fe, por ejemplo, en el Señor Jesús nos resucitará. Juan 11:25 dice, Jesús le dijo, yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y si tú crees en Cristo, eso va a pasar, porque lo dijo Él, y le crees a Él. Pero si estás así como que, ¿será que resucitaré? ¿No sería solamente una metáfora? ¿No sería solamente como que el Señor quiso darnos como una palmadita en la espalda y decirnos, échale ganas? No. Aquí la Escritura nos dice que si hemos creído en el Señor, aunque estemos muertos, viviremos. Porque Él es la resurrección y la vida. Y ese es un beneficio también de la fe. Todo esto es un gran beneficio de la fe. Ahora te voy a decir otra cosa negativa cuando obviamente hablando de la falta de fe. La falta de fe va de la mano de la corrupción. ¿Recuerdas que hace un momento te decía que a veces no queremos creer porque queremos seguir viviendo en nuestras sensualidades y tentaciones y todo eso? ¿A poco no? Dice Mateo capítulo 17, dice así. Jesús dijo, gente corrupta y sin fe, ¿hasta cuándo tendré que estar con ustedes? ¿Hasta cuándo tendré que soportarlos? Tráiganme aquí al muchacho. Ahorita vamos a ver más del contexto de este versículo, pero quiero que se den cuenta de algo. Las palabras en griego que se utilizan aquí para la palabra corrupta y para la palabra sin fe, o estas dos palabras, son las siguientes. Para corrupta es la palabra diastrafeo, que quiere decir perversa o errónea. Perversa o errónea. Quiere decir que el Señor estaba diciendo gente perversa o errónea o equivocada. Pero no solamente eso, sino que la palabra que utiliza para sin fe es la palabra pistos, que quiere decir incrédulo, traicionero y pagano. Entonces está dura la palabra, ¿verdad? Porque lo que está diciendo es aquí, gente perversa, incrédula, gente errónea, traicionera, gente pagana. ¡Wow! Traicionera, ¿verdad? Está muy dura esa palabra. Bueno, eso tiene que ver con falta de fe. Entonces no es cualquier cosa la falta de fe, ¿verdad que no? Que a veces pensamos, ay hermano, pues es que yo siento que me falta fe y pues que Dios me ayude. Pues sí, que te ayude pronto, porque sí está complicado. O si estás pasando por una situación bien peligrosa, hermano, es lo que yo te quiero decir en el amor del Señor, amén. O sea, pasamos por una situación bien peligrosa, porque entonces, por esa falta de fe, estamos en la línea que nos puede hacer caer en ser perversos, erróneos, incrédulos, traicioneros y paganos, porque no le estamos creyendo al Señor Jesús. ¿Qué te parece? Y es ahí donde el Señor Jesús nos aclara todavía más lo importante que es la fe en el Señor. No solamente la fe en lo que nos gusta de la palabra, lo que nos conviene, lo que se nos hace bonito, no, en todo lo que el Señor Jesús ha dicho. Y tal vez aquí comience entonces en nosotros a surgir la siguiente pregunta. ¿Cómo puedo tener fe? ¿Cómo puedo tener fe? Aquí voy a brincar un poquito hacia Romanos 17, que dice, así que la fe viene por oír, es decir, por oír la buena noticia acerca de Cristo. Entre más conozcamos el Evangelio, entre más conozcamos las Escrituras, entre más conozcamos lo que hizo el Señor Jesucristo por nosotros, más va a aumentar nuestra fe. Esa es una de las maneras en las que va a aumentar nuestra fe. ¿Cómo puedo tener entonces esa fe? Pues buscando más de la Escritura, buscando más del Señor en oración, buscando más del Señor en adoración, en su presencia. 10:17, gracias Andretti, gracias por la corrección. Romanos 10:17, lo repito, así que la fe viene por oír, es decir, por oír la buena noticia acerca de Cristo. Ahora aquí surge otra pregunta,
Porque primero nos estamos preguntando cómo puedo tener fe. Pero ahora nos debemos de preguntar, ¿qué tan suficiente es nuestra fe? Y aquí vamos a seguir de la mano con lo que dice Mateo, con lo que estamos hablando de Mateo 17:20. Y vamos a ver qué es lo que nos sigue diciendo aquí Mateo 17:20. Recuerden que venimos hace un momento de Mateo 17:17 y vamos a seguir ahorita en esa línea de esa situación que se da en este pasaje. Mateo 17:20 dice así: ustedes no tienen la suficiente fe, les dijo Jesús. Les digo la verdad, si tuvieran fe, aunque fuera tan pequeña como una semilla de mostaza, podrían decirle a esta montaña, muévete de aquí hasta allá, y la montaña se movería. Nada sería imposible. Esto viene a partir de lo que vimos anteriormente en Mateo 17:17, donde el Señor Jesús les está diciendo precisamente que son gente corrupta que no tiene fe. Vamos a ver entonces ese contexto. ¿Cuál es ese contexto? Vamos al siguiente slide. ¿Cuál es el contexto de Mateo 17:20? Bueno, cuando tú lees Mateo 17 te vas a dar cuenta que suceden dos cosas muy impresionantes. La primera que sucede es el famoso episodio de la transfiguración. ¿Cuántos recuerdan ese momento? Qué tremendo momento, ¿verdad? Donde el Señor Jesús sube con 3 de los apóstoles allá, de los discípulos, sube al monte. ¿Y qué es lo que pasa? Que ahí se presentan Elías y Moisés. Ya desde allí ya es una situación, te lo tengo que decir así, espero no me malinterpretes, pero es una situación sobrenatural. ¿En qué sentido? Que está por encima de lo natural, ¿ok? No estoy hablando de películas de terror, amén. Sino que es una situación sobrenatural, ¿por qué? Porque no es natural que hombres que vivieron en otra época aparezcan de una manera gloriosa y que el Señor Jesucristo esté ahí con ellos y comience a conversar con ellos y que el mismo Señor Jesucristo tenga una transformación que físicamente, según lo que dice la Escritura, le hizo ver como algo brillante. Su luz cambió, o sea, fue algo celestial, fue algo muy especial lo que vieron ahí. Y de esto fueron testigos entonces los discípulos, los 3 discípulos que acompañaban al Señor. Y al ver eso, pues imagínense la impresión de ellos, ¿no? Qué impresión tan fuerte. Al grado que le comentaron, Señor, ¿quieres que hagamos unos altares para ellos? Como conmemorativos, ¿no? De lo que sucedió ahí, ¿verdad? Pero eso fue algo que sucedió y entonces ellos subieron. Pero mientras ellos estaban, fíjense muy bien, esto es interesante, mientras ellos estaban allá arriba, quedó otro grupo de los discípulos abajo. Y a ese grupo de los discípulos abajo fue que le llevaron, dice la Escritura en algunas versiones, a un lunático, en otras versiones dice que a alguien poseído, en otras versiones dice que a alguien que estaba siendo torturado por el enemigo o por el diablo, y un hombre pues lleva pues a su hijo que estaba batallando con eso, y este hombre lo lleva con los discípulos que se habían quedado para que orara por él, para que oraran y pudieran sanar a este muchacho y pudieran de alguna manera expulsar si había algún tipo de posesión demoníaca en él. Pero aquí el detalle fue que no pudieron. No pudieron hacerlo. Y entonces empezamos a ver aquí varios factores interesantes. Uno de ellos es que quiero que te pongas a pensar en la vida de este hombre que llevó a su hijo. En la vida de este hombre que llevó a su hijo y que al llevarlo seguramente pues ya estaba él en un momento bien complicado, porque dice la Escritura, lo va narrando también, si no me equivoco, lo narra más a fondo también en Lucas. Dice que había sido ya atormentado por mucho tiempo y que cuando llegaba ese espíritu inmundo a él lo tiraba, empezaba él, por ejemplo, a echar espuma por la boca. Era como un caso muy parecido a un epiléptico, a una persona que padece de epilepsia. Pero sí da muy en claro, sí da a entender muy claramente que era un demonio el que le hacía esto, un espíritu inmundo. Y entonces llega con esa esperanza, con los discípulos que se habían quedado, para darse cuenta que no tenían la fe suficiente, no pudieron echar fuera ese demonio. Y eso nos debe de hacer reflexionar mucho a nosotros, porque nos debe de hacer pensar en qué nivel está nuestra fe como para ejercer el ministerio y la obra a la que el Señor nos ha llamado. Porque a lo mejor estamos en un nivel de fe, hermano, hermana, en el que nos encontramos con situaciones como esta,
No específicamente, estoy hablando solamente de una persona endemoniada, sino otro tipo de cosas. Y no tenemos la capacidad para poder resolver eso en el nombre del Señor, bajo el llamado que Dios nos ha dado. Y entonces es por eso que el Señor Jesús les dice lo que les comentó allí en Mateo 17:17, ¿verdad? ¿Hasta cuándo estaré con ustedes? ¿Por qué pasa eso? Porque no hemos querido creer completamente en lo que la Escritura nos dice, hermano. Y fíjate, aquí viene algo bien interesante. ¿Están listos para esto? Porque lo chocamos demasiado con el raciocinio, con la lógica. No, es que yo creo que lo que se refiere es esto, yo creo que esto. Y empezamos a nosotros a darle así como forma a algo que el Señor Jesucristo dejó tan claramente estipulado. Dice el Señor, estas señales seguirán a los que creen. ¿Cuántos creen aquí? Y yo veo que el Señor dijo que, dice, en mi nombre pondrán las manos sobre los enfermos y sanarán. Echarán fuera demonios. Pero a veces decimos, no, es que eso era para tal tiempo, ahorita ya no, no, la lógica, y hacemos debates y congresos y todo. Y el Señor Jesús, pues no les dije que los que creen en mi nombre. Y estamos así. Y muy seguramente eso es lo que les pasó aquí a estos discípulos. Porque buscamos más el raciocinio que lo siguiente. ¿Y sabes qué es lo siguiente? Aquí viene en Mateo 17:21, el Señor Jesús lo dice. ¿Qué dice ahí el Señor? Pero este género, hablando de ese demonio que no pudieron sacar los discípulos, pero este género no sale sino ¿con qué? Es que este género no va a salir hasta que tomes las 20 materias del seminario. Este género no va a salir hasta que hayas, ¿cómo se llama? Tomado todos los cursos, ¿verdad? Fundamentos de la fe, evangelismo, apologética, cosmovisión bíblica, y entonces ya va a salir el demonio. ¿Eso dice? Dice, pero este género no sale sino con oración y ayuno. Si tú y yo estamos poniendo por encima, quiero dejarlo muy en claro, hermano, amén, pero sí es bien importante para mí, quiero dejarlo bien en claro. Si tú y yo estamos poniendo por encima nuestra razón, es decir, lo que nuestra razón y nuestra lógica nos quiere dar a entender o enseñar, por encima de la fe, estamos perdidos. Porque seguimos siendo entonces humanos, muy humanos, es decir, seguimos dándole pie al humanismo, ¿verdad? A veces yo veo que se critica mucho, por ejemplo, la psicología dentro de la iglesia cristiana, no, que la psicología es del diablo. Hay que tener mucho cuidado con ese tipo de cuestiones. Porque la psicología es una ciencia como la teología es un tratado de estudio. ¿Te has pensado en eso? Cuidado. Cuidado con ese tipo de cosas, pero si tú pones, aquí lo voy a usar ese ejemplo, si tú pones por encima la psicología, por encima la teología, por encima todo eso, por encima de la fe sencilla, ¿te das cuenta de lo que habla aquí Jesús de un grano de mostaza? ¿Es algo muy relevante un grano de mostaza? Es chiquito, es algo que podríamos llamar como algo que ni siquiera podrías ver, ¿verdad? A lo mejor si está tirado en el piso lo confundes con lo demás, ¿verdad? Es muy pequeño. Pero habla de la importancia de la fe. Repito, dice el versículo 21, pero este género no sale sino con oración y ayuno. Qué importante es, ¿verdad, hermano? ¿Te das cuenta, hermano? Qué importante es llegar delante de la presencia del Señor y quitarnos toda, ¿cómo decirlo? Que puede ser también hasta como un tipo de obstáculo, todo obstáculo mental, y llegar con el Señor y decirle, Señor, háblame. Quiero ir a tu palabra, Señor, y quiero que tu Espíritu Santo me dirija, que me hable, Señor, que me redarguya, que yo sea el primero al que quiera transformar, al que quiera tocar, Señor. Empieza conmigo, Padre. Ayúdame, Señor, y a partir de eso ayúdame a honrarte, a amarte más a ti, y ayúdame a bendecir a los que están a mi alrededor, porque de eso se trata el Evangelio. De amar al Señor, ya lo vimos, el Señor lo dijo, amar al Señor tu Dios sobre todas las cosas, y a tu prójimo como a ti mismo. De eso se trata el Evangelio. Y esa es la importancia que tiene la fe. ¿Seguimos aquí?
En ese sentido, el próximo domingo, primeramente el Señor, estaremos hablando del tema de Jesús, la oración y el ayuno. Y cómo es tan relevante y tan importante para que nosotros crezcamos en nuestra fe. Amén. Vamos a orar al Señor. Padre, te damos muchas gracias en esta mañana por tu palabra. Señor, tú dijiste, bienaventurados son los que no vieron y creyeron. Son más que felices, siempre felices. Porque es ese gozo, Señor, esa paz que tú puedes dar a nuestros corazones cuando ponemos no solamente parte de nuestra confianza en ti, sino cuando ponemos toda nuestra confianza en ti, Señor, y te creemos no un 70, 80%, sino te creemos al 100%, Señor. Cada palabra tuya, cada enseñanza tuya, Señor, cada exhortación, cada palabra de ánimo, Señor, porque todo eso nos has dejado. Cuando te creemos todo eso, cuando creemos tus mandamientos, cuando creemos el llamado que nos has dado, Señor, cuando creemos, Señor, esa enseñanza de la verdad, porque tú viniste a dar testimonio de la verdad, y te creemos, Señor, y creemos que si ponemos nuestra fe, nuestra confianza en ti, Señor, entonces somos salvos. Cuando ponemos toda esa confianza, Señor, entonces podemos honrarte. Ayúdanos a depositar toda nuestra fe en ti, Señor. Por favor, Señor, de manera humilde te lo pedimos, Señor, porque reconocemos que muchas veces hay cosas que son más de nuestro engañoso corazón, más centrados en nuestro humanismo, que nos quieren confundir, que quieren traer duda a nuestra vida y que quieren alejarnos de tu voluntad perfecta. Ayúdanos, por favor, Señor. Ayúdanos, por favor, a rendirnos completamente a ti, Señor. Ayúdanos, por favor. Padre, aumenta nuestra fe. Aumenta nuestra fe, Señor. Ayúdanos a nunca dudar de ti. Te necesitamos, Señor. Ayúdanos a cada uno en la iglesia, Señor, a esta iglesia, Señor. Ayúdanos a tener nuestros ojos bien puestos en ti, Señor. Estar rendidos totalmente a ti, Señor. En humildad a ti, Señor. Recordando quién eres tú, quiénes somos nosotros y cuánto te necesitamos. Gracias te damos, Padre, en el nombre precioso de nuestro Señor y Salvador, Cristo Jesús. Amén. Amén. Dios les bendiga, hermanos.